Si estuvieras un día en la calle y alguien te parara y te preguntara, amigo, amiga, ¿eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Qué le responderías? Le responderías inmediatamente, pues claro que soy hijo del diablo. ¿Eso harías? Más bien pienso que responderías, por supuesto que soy hijo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, yo te hago dos preguntas en esta mañana. ¿Estás seguro que realmente eres hijo de Dios? Dos, ¿cómo sabes que no eres hijo o hija del diablo? En 1 Juan encontramos varias marcas, varias características de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Y mi oración esta mañana es que a través del estudio, en esta mañana el texto de nosotros es 1 Juan capítulo 3, versículos 7 al 9, en nuestra serie de 1 Juan, con el título ¿De quién eres hijo? Mi deseo y mi oración es que tú puedas descubrir esta mañana, con seguridad, si tú eres hijo de Dios o hijo del diablo. Esa es mi oración a Dios y es mi deseo. Y antes de leer el texto, vamos a orar por eso brevemente. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por los que pudieron llegar. Te ruego que tú me ayudes a presentar y explicar tu palabra con la mayor claridad posible. Y particularmente te ruego que tú causes un impacto en los que van a escuchar en esta mañana. Si hay personas aquí que entienden que no son hijos tuyos, yo te ruego, Dios, que sus corazones sean abiertos por el poder de la palabra y por el Espíritu Santo. Esto lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Si están conmigo ahí en 1 Juan, pueden ir a 1 Juan capítulo 3. Los versículos que vamos a exponer esta mañana son los versículos 7 al 9. 1 Juan capítulo 3, 7 al 9. Versículo 7 dice: hijos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos tres versículos veremos unas características de los hijos de Dios y una de los hijos del diablo. En tres secciones dividiremos el texto en esta mañana. Versículo 7 veremos lo que caracteriza a los hijos de Dios. Eso en el versículo 7. Lo que caracteriza a los hijos de Dios. Segundo lugar, veremos en el versículo 8, la primera parte, lo que caracteriza a los hijos del diablo. Y en tercer lugar, en nuestro bosquejo veremos lo que no caracteriza a los hijos de Dios. Eso va a estar en el versículo 9. Vamos a empezar desarrollando estos tres puntos de nuestro sermón en esta mañana. Veamos primeramente lo que caracteriza a los hijos de Dios en el versículo 7. ¿Qué cosas caracterizan a los hijos de Dios? Veamos el texto, versículo 7. Juan dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Si uno recuerda a Juan en el capítulo 2 del versículo 1, ya le ha usado esta expresión de cariño, y él les dice en el capítulo 2, versículo 1, a sus oyentes: hijitos míos. Está hablando de una persona que realmente tiene preocupación por los que él está dirigiendo su carta. Juan ama a esta gente, a estos hermanos, y quiere el bien de ellos, y está escribiendo con un corazón realmente consternado y preocupado por su bienestar. Aquí vuelve y reempatiza en el versículo 7, hijitos. Little children dice en inglés esa versión. Es una expresión de cariño y de amor que Juan utiliza. Y entonces, después que él hace eso, ¿qué hace? Y él dice: nadie os engañe. La expresión aquí, nadie os engañe, tiene que ver con algo que no es algo inocente, no es un acto inocente, es dar información errónea intencionalmente. Dar
información errónea, intencionalmente, nadie os engañe, como dice John MacArthur en sus comentarios en este versículo, dice que es llevar por el camino del error o por el camino equivocado. ¿Por qué Juan dice estas cosas? Porque está preocupado y les dice nadie os engañe. Esto es una carta, y esta carta tiene un contexto histórico, algo estaba pasando por lo cual esta carta fue escrita. ¿Qué estaba pasando? En este tiempo había un grupo que se llamaba los gnósticos, y habían diferentes creencias en estos gnósticos. Juan está advirtiendo sobre este grupo de personas que le llamaban los gnósticos. Esta enseñanza amenazaba a los creyentes. Dice, algunos gnósticos enseñaban que la conducta era inmaterial, no importaba para el hombre espiritual. Decían que ningún acto externo podía contaminarle. ¿Cuál era su razonamiento? El razonamiento de esta gente. Ellos decían, como lo físico, lo material es malo y lo espiritual, lo no material, es bueno, lo que yo hago con el cuerpo no importa. Es una especie de platonismo que todavía en los círculos cristianos se ve, lo cual es muy triste también. Ellos enseñaban también que uno podía ser justificado, o sea, estar bien delante de Dios, sin mostrar ninguna evidencia alguna de una vida cambiada, y decían que si uno tenía el conocimiento apropiado, correcto del Evangelio, eso era suficiente. Todavía en nuestros días ese eco existe, y vamos a exponer un poquito más, que hay personas que piensan que estar bien con Dios y estar listo para morir y partir de este mundo, encontrarse con Dios en un juicio, es solamente suficiente con conocer ciertas verdades de la Biblia y especialmente conocer el Evangelio. Pero si ese fuera el caso, hay una persona que se conoce el Evangelio mejor que todos nosotros y mejor que cualquier doctor de teología que tiene 60 años de experiencia, y se llama el diablo. ¿Es suficiente solo con entender y conocer las verdades del Evangelio? Absolutamente no. El conocimiento no es suficiente sin una evidencia de una vida cambiada. Y eso vamos a desarrollar esta mañana. Y yo espero que ustedes me pongan mucha atención. El versículo continúa diciendo, el que hace justicia es justo. Noten que en los versículos anteriores, versículo 4 y 6, si encuentro mi lugar otra vez, Juan dice en el versículo 4 de capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Eso lo explicamos, porque el pecado es infracción de la ley. Y en el versículo 6, ya le había dicho, que es el versículo anterior de lo que estamos explicando, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Estos gnósticos estaban diciendo que ellos habían tenido un encuentro especial y elevado con el Salvador, y ellos lo conocían. Sin embargo, su estilo de vida era muy diferente a lo que ellos decían que conocían. Y Juan está diciendo en el versículo 6, miren, todo aquel que peca, o sea, que vive en un estilo de vida de pecado, realmente lo que está pasando es, ni le ha visto, como ellos reclaman, ni le ha conocido. ¿Qué está diciendo? No es cristiano, no es creyente, no va al cielo. Dice, el que hace justicia es justo. ¿Qué significa hacer justicia en el sentido más amplio de la palabra? Tiene que ver con vivir y hacer acciones justas. Todo lo que es recto en sí mismo, todo lo que se conforma a la voluntad de Dios, todo lo que Dios ha mandado hacer y a obedecer, la suma de los requerimientos de Dios, los deberes religiosos. Hay un ejemplo de cómo se ve esto en algo que se llama las bienaventuranzas del Sermón del Monte, como se le llama, y está en Mateo capítulo 5. Yo voy a leer unas cuantas acá. Si ustedes quieren, pueden ir allá, si pueden ir rápido conmigo. Mateo capítulo 5, verso 1 dice, y esta es la manera en cómo debe verse la vida de una persona que dice conocer al Señor. Esta es la manera en que debe andar una persona que dice que va al cielo.
Si usted se ve en este retrato y en este espejo y usted no está aquí, cuidado. Versículo 1 dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No los pobres de dinero, son los pobres en espíritu que saben que no tienen nada que darle a Dios, no son buenos suficientemente para ir al cielo, sino que dependen de Dios. Eso es lo que quiere decir pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloran por sus pecados. Oh Dios, ten misericordia de mí. Están quebrantados, lloran por sus pecados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es nuestra palabra justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos y solo ellos verán a Dios, los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi nombre os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Quién alguna vez ha hablado algo de ti porque eres cristiano? O tú eres un supuesto cristiano de la secreta, que en tu trabajo y en tu escuela nadie sabe que eres creyente. Y hace 5 años que te conocen y nadie sabe que eres creyente. ¿Cristiano de la secreta? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cada texto que uno va a exponer, o mayormente, tiene algunas dificultades. Estos 3 versículos, yo estaba pensando en ellos y pensé, wow, estos versículos parecen ser una especie de nuez no muy fácil de romper. ¿Saben cómo uno está en Navidad que está rompiendo los coquitos, eso? A veces usted coge algunos, son suaves, y usted le hace así, clap, y se rompe y saca la nuez de dentro. Otros son muy duros, y usted los coge y les da con algo, ¡pam! Y usted les da, y en lugar de romperse, lo que hace es que vuelan y se van lejísimos. Hasta que usted coge entonces una herramienta, ¿verdad? Como un alicate, eso que tiene como una, no sé cómo se llama, es un rompenueces. Entonces usted lo pone ahí, y entonces sale la nuez, aunque usted coge poquito porque se vuelve como un polvo, porque usted la daña. Estos versículos tienen algunos elementos de dificultad y hay que explicarlos, ¿ok? ¿Qué elemento de dificultad puede tener este versículo aquí? El versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Dice que el que hace justicia es justo. Las características que estamos diciendo aquí de lo que es la justicia, de andar conforme a los mandamientos de Dios y vivir de esta manera completamente, que quiere decir también que uno vive sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones son absolutamente y completamente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién de ustedes califica en esta categoría? Nadie califica, solamente uno, Jesucristo. ¿Cuál es la dificultad? Dice que el que hace justicia es justo. ¿Qué quiere decir esto con que el que hace justicia es justo? Se está dirigiendo a un grupo de personas y él dice que son justos porque hacen justicia. Bueno, en el sentido que se entiende esto es una justicia que no es una justicia basada en mis méritos, y es una justicia basada en una justicia que me dio Dios por los méritos y la obra del Señor Jesucristo. El concepto de justificación, el concepto de imputación, de que como Cristo vivió la vida que yo nunca he podido vivir, Él tomó mi lugar y murió la muerte que yo merecía. Esa sustitución, por esa sustitución, por esa justificación, Dios ahora me ve a mí, no solamente no culpable, sino Dios me ve a mí como creyente, como que yo viví la vida de Cristo y como que yo nunca he pecado. Esa es justificación, esa es una tremenda buena noticia. En este sentido está hablando aquí del que hace justicia es justo, y dice, como Él es justo, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Una cosa importante sobre esto, de la comparación que hace aquí, es que en el versículo 3
da una motivación cuando habla de Jesucristo. Dice en el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El versículo 3 nos da una motivación cuando se refiere a Jesucristo, pero en este versículo aquí dice, así como Él es justo, lo que está haciendo es una comparación. Así como Cristo es justo, los que practican y andan en la justicia están demostrando que son de Él y son como Él. ¿No fue para eso que Él nos salvó? ¿Para andar tras sus pisadas? ¿Para imitar al Señor? Hay personas que piensan que el carácter y la práctica pueden separarse, pero Juan rompe completamente ese argumento. Ustedes han oído sobre el lechero que se convirtió y una mujer un día lo encontró y dijo, pero amigo, esta leche como que sabe diferente ahora, sabe mejor. Dice, cuando yo me convertí, la leche también se convirtió, porque él aguaba la leche. Pero mi supuesta religión o lo que yo creo, mi convicción, debe cambiar también mi vida. Si no cambia mi vida, no es real. Y eso está dicho en la Biblia de diferentes maneras. Noten lo que dice Spurgeon sobre esto. Dice él, la gracia que no cambia mi vida, tampoco salva mi alma. ¿Tú estás bajo la gracia supuestamente? ¿Ha cambiado tu vida? ¿O está cambiando tu vida, para ponerlo en términos más claros a los textos que explican que es una santificación progresiva? ¿Está tu vida en constante cambio como un árbol que va creciendo? ¿O tu vida realmente está estancada y no hay evidencias de que tú realmente conoces al Señor? Pero si la gracia que tú hablas no cambia tu vida, tampoco salva tu alma. No eres salvo. En segundo lugar, veamos esta mañana. Ya vimos qué es lo que caracteriza a los hijos de Dios, brevemente. Veamos entonces, en segundo lugar, lo que caracteriza a los hijos del diablo. Pongan atención porque posiblemente algunos de ustedes aquí van a descubrir que usted no es hijo de Dios, sino que usted más bien es hijo del diablo. Dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Veamos esto de que el que practica el pecado es del diablo. Primero vemos la palabra diablo aquí. Hay gente que piensa que el diablo es un mito. Es una idea, es una fuerza y que ni aún existe. Tú crees en el diablo y te ridiculizan y todo eso así. Bueno, la Biblia claramente en diferentes ocasiones habla del diablo como alguien real, como alguien que sí existe. Jesucristo mismo habló de él en varias ocasiones como alguien real. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo quiere decir el acusador, el calumniador. Hay diferentes sinónimos que la Biblia utiliza para hablar del diablo. Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Ustedes han oído muchos, el adversario, muchos términos. Aquí utiliza de manera intencional el acusador y usa diablo. El calumniador se utiliza. Y uno dice, ¿de dónde salió el diablo entonces? Dice aquí que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero vamos a explicar un poquito qué es lo que significa practicar el pecado. ¿Quiere decir que una persona peca ocasionalmente? No quiere decir eso, porque si se refiriera a eso, entonces Juan estaría contradiciéndose, porque Juan ya ha dicho que hay gente que decía que no tenía pecado, como hay gente que se le pregunta y dicen algunos líderes, dicen, yo tengo 6 meses que no peco. ¿Cómo? Pues ya pecaste ahí mismo, porque tú eres un mentiroso.
Juan dice, si el que dice que no tiene pecado, no, le hace a Dios mentiroso. Dios ha dicho que tenemos pecado. Y él también admite en el capítulo 2, hijitos, estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen, ¿ok? Y si alguno hubiere pecado, porque yo sé que van a pecar. Ahora, si alguno peca, no lo estoy motivando a que pequen, cuidado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Pero eso es muy diferente que yo ocasionalmente peco o que yo vivo una vida de pecado. Hay un versículo que dice por ahí, creo que en Salmos o en Proverbios, que los impíos, y hay muchos sinónimos para los impíos, los incrédulos, los malos, los enemigos de Dios, pero los impíos, dice un versículo, ellos no descansan, no se van a dormir hasta que han hecho su fechoría. Y la maldad para los impíos es una especie de diversión, cuando la diversión y el gozo de los justos es realmente la sabiduría y conocer a Dios. ¿Qué diferencia? Pero esta gente que vive persiguiendo el pecado y practica el pecado con un estilo de vida constante, esa es su vida, eso es lo que lo caracteriza. Dice que es del diablo. Ahora dice aquí que el diablo peca desde el principio. ¿Qué quiere decir desde el principio? ¿Cómo es esto así? Desde el principio mismo en que Dios solamente existía en la Trinidad. Si yo enseño eso, entonces estaríamos hablando de un dualismo que hay por ahí, que dice que hay dos fuerzas iguales y coeternas, el bien y el mal. Eso es antibíblico, no es lo que enseña la Biblia. Pues dice que el diablo peca desde el principio. ¿De qué principio me estás hablando aquí entonces? Hay como 6 proposiciones de qué significa este principio, y algunas hay que descartarlas. Algunos dicen, bueno, desde el principio de que Satanás o el diablo fue creado. Tampoco es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Satanás fue creado, y cuando fue creado sin pecado. Y estoy tratando de buscar un impreso que tengo, donde tengo el pasaje de Ezequiel, capítulo 28, y tengo Ezequiel capítulo 28, y tengo también, aquí está. Cuando yo digo que Satanás peca desde el principio, yo no puedo decir ni insinuar que él peca desde que fue creado, porque yo estaría insinuando ahí que Dios creó a un pecador. Eso no es bíblico. ¿Cómo debe entenderse esto desde el principio? Primero vamos a ver sobre la creación de Satanás y cómo es que llega a ser pecador. Yo voy a leer aquí rápidamente Ezequiel 28, versículo 12. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, parece que está hablando de un rey terrenal, pero se extiende más allá, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se está refiriendo a Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Eso no es un rey terrenal. Eso está hablando de alguien más allá de un rey terrenal. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Está hablando de Lucifer, antes de su caída. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así se llamaba lucero, Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, he aquí el pecado y la actitud de Satanás cuando cayó. Dice él, y eso decía, subiré al cielo yo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el origen de Satanás, creado perfecto, sin pecado, pero él, con todas sus contrataciones, con todo su esplendor, su belleza, se corrompió y quiso hacer igual a Dios, y Dios lo detronó. Y él, por supuesto, pasajes que dicen que él hizo que con él cayeran también la tercera parte de los ángeles. Y no tenemos todos los detalles que nos gustaría saber sobre los ángeles y los demonios en nuestra curiosidad, pero la Biblia nos da suficiente para lo que necesitamos saber. Pero ¿qué
en este contexto quiere decir entonces que él peca desde el principio. Lo que debe entenderse es que desde el principio es el principio de su pecado. Es una, desde el principio en que se convirtió en el diablo. Y dos, desde el principio de la raza humana. No hay un tiempo en que la raza humana ha estado libre de las acechanzas y las insinuaciones y las tentaciones de Satanás. Eso quiere decir aquí en ese sentido, desde el principio. Tiene más sentido. El versículo 8 nos dice claramente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una vez estaba hablando con alguien, y creo que lo mencioné aquí una vez. La persona me decía que él era líder de jóvenes en una iglesia. Por cada 10 palabras decía un improperio y una mala palabra. Y estaba ya medio ebrio y el olor a alcohol me llegaba a mí. Y para donde él iba a seguir tomando. ¿Qué tipo de inconsistencia es esta? Pero él decía que era creyente, que era cristiano, incluso un líder de jóvenes. ¿Cómo se cuela un tipo de especie así en nuestros círculos sin que la persona diga, pero ven acá? ¿Pero quién le dijo que él iba rumbo al cielo? ¿Sabe que puede haber aquí personas que están en esa categoría que no es que van a estar borrachos por ahí y andan diciendo muchos improperios, pero sus pecados son diferentes y viven así como un estilo de vida y piensan que van camino al cielo? Pero aquí dice que el que practica el pecado es del diablo. Dice porque el diablo peca desde el principio, es su naturaleza, y usted lo está imitando si vive de esa manera. Noten lo que dice Spurgeon otra vez, hablando con alguien. Dice, bien, no se equivoque, señor. El que comete pecado es del diablo. De nada sirve disculparse si usted es amante del pecado. Irá a donde van los pecadores. En versículo que dice que Dios va a trasladar a sus enemigos, a los pecadores, a los impíos, al lugar de la muerte, al Seol, al infierno. Dice, si usted que vive de esta manera dice que ha creído en la preciosa sangre de Cristo, no le creo, Señor. Bien dicho. Si tuviera una fe verdadera en esa sangre preciosa, odiaría el pecado. Yo sé que me falta una parte del versículo 8, pero eso es una especie de postre que yo quiero que nos los comamos al final. Sí, porque el versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, pero lo voy a explicar brevemente al final. Por lo cual, por razones de tiempo, voy a pasar a mi tercer punto. Lo que no caracteriza a los hijos de Dios. Versículo 9. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Recuerden, practicar el pecado es un estilo de vida. No que yo no peco, pero es un estilo de vida. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí lo que Juan está haciendo en esencia es explicando la esencia del nuevo nacimiento, de algo que se llama regeneración. Y alguien dice, se llama David Guzik, que yo lo consulto siempre, dice que es un cambio real y observable. Cuando una persona dice que es creyente, debe haber un cambio real, y no tanto real, como yo sé que es real, debe ser observable. Si tú supuestamente has nacido de nuevo y dices que vas al cielo y nadie ve tu cambio, ni siquiera la gente que está más cerca de ti, es cuestionable tu supuesta salvación. La persona que es nacida de Dios no se caracteriza por una vida de pecado. El creyente peca, pero su vida no se caracteriza por un patrón de pecado. La vida en el pecado no es su norma. ¿Eso qué quiere decir? El que es nacido de Dios no persigue el pecado, huye de él.
El que es nacido de Dios no ama el pecado, lo odia. El que es nacido de Dios no se alegra cuando peca, se entristece. Hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Por qué? Aquí está la razón. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Hay el debate entre algunos comentaristas de qué es lo que es la simiente de Dios que permanece en él. La palabra en el lenguaje original es semen, que es como si fuera una especie de el semen que ustedes conocen sin entrar en demasiado detalle, pero esa es la idea. ¿Qué es lo que produce ese nacimiento en esa persona? Es esa semilla, esa simiente. Y algunos dicen, bueno, eso debe ser entonces la palabra de Dios que ha sido implantada en el creyente, y esa es la palabra de Dios que transforma a la gente. Otros dicen, bueno, es una combinación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo entonces, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para provocar el nuevo nacimiento, es cierto. Al final, cuando uno lee bien los comentarios, yo concluyo que la simiente que habla aquí se trata del Espíritu Santo que mora y vive en cada creyente, es la semilla. Dice aquí que él no puede pecar, no puede vivir en el pecado. Dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Eso de que permanece en él, lo que quiere decir es algo que se ha establecido permanentemente dentro del alma y siempre, atención, ejerce un poder en el creyente. Esto es bien interesante esto aquí. ¿Por qué no puede pecar la persona que dice que es creyente? Y si es verdaderamente creyente, no puede vivir en un patrón de pecado. ¿Por qué? Porque hay alguien que está en él y ejerce un poder y una influencia en él que, dice él, el lenguaje es bien claro, no practica el pecado. No puede. Es la próxima parte que dice. Ya dice que tiene una simiente que no lo deja porque hay una influencia en él, el Espíritu Santo. Pero la segunda parte es todavía más fuerte, pienso yo. Dice, y no puede pecar. Trate de tomar un tiempo bien para poder buscar qué palabra exactamente el Espíritu Santo seleccionó en el griego para saber qué está diciendo aquí. ¿Cómo que no puede pecar? ¿Tú me estás diciendo que yo soy evangélico, creyente y yo nunca peco? Porque mis hermanos y mis primos me atacan muchísimo. Hasta mi papá y mi mamá me atacan. ¿Y tú no crees que eres evangélico? Así que nos dicen a nosotros, sí. Cuando no son creyentes, nos atacan. Pero no estamos hablando aquí de que uno no peca. Lo que está diciendo es que lo que no caracteriza a los creyentes es que no puede pecar. ¿Qué quiere decir no puede pecar? La idea es aquí, no tiene la habilidad, no tiene el poder. Oigan esto, eso es bien interesante eso. Cuando yo estaba pensando en eso, dice que no tiene el poder, la palabra en sí quiere decir, no tiene la habilidad, y tiene sentido porque el Espíritu Santo, tú eres más fuerte que el Espíritu Santo. Por eso me gusta mucho a mí, cuando Paul Washer se queja. Si usted no ha escuchado predicaciones de Paul Washer, yo lo motivo a usted que las escuche. Paul Washer se queja cuando oye algunas estadísticas que dicen cosas como estas. El 50% de los evangélicos se divorcian. El que sé yo cuánto por ciento de los evangélicos, incluyendo los pastores, están en pornografía toda la semana. Y él dice, bien indignado así, dice, ¿cómo te atreves a hablar así de la iglesia santa de Dios? ¿Sabe lo que dice Paul Washer? Que muchos que reclaman ser creyentes realmente no lo son y viven como el diablo. ¿Tú sabes quién tiene la culpa de eso? Nosotros, los predicadores. ¿Tú sabes de dónde viene eso también? En el año 1918, Dr. Schaeffer, Sperry Schaeffer, escribió un libro sobre la vida espiritual. El que es espiritual se llama. Y eso empezó todo un rollo y una división en el mundo evangélico, cuando los evangélicos pensaban que hay dos maneras de vivir la vida cristiana real. Una que es una vida alta, los espirituales, y otros que son los carnales. Son creyentes, van al cielo, pero son carnales, aunque vivan como el diablo. Antes del año 1918 tal vez había otra forma de eso en los gnósticos, pero esta idea de que una persona supuestamente es creyente y vive como le da la gana contra la Biblia, es una idea extraña a las Escrituras. Se va más lejos y dicen que tú eres salvo, tú crees en el Señor y te haces discípulo o sigues al Señor y Él es tu Señor opcionalmente después. Ya tú no creíste, tú creíste.
creer las verdades bíblicas no es suficiente. El llamado del Evangelio es a someterse al Señor. Y algunos dicen, tú estás predicando salvación por obras. No, lea los Evangelios. Algunos son tan atrevidos que llegan a decir que el Evangelio, los 4 Evangelios, no se aplican a nosotros, que estamos bajo la gracia. Y también llegan a insinuar que lo que Jesucristo explicó, ese no es el Evangelio que nosotros debemos predicar hoy. ¿Cómo? ¿Jesús no sabía predicar el Evangelio? Y cuando Jesús predicaba el Evangelio era un llamado a negarse a sí mismo y a someterse a Dios. ¿Qué es lo que están tratando de evitar los predicadores? Yo entiendo cuál es la motivación. Están tratando de evitar que se crea que el Evangelio es una combinación de gracia y obras. Yo entiendo, la motivación es buena, pero se ha aguado el Evangelio. Por eso John MacArthur, atención, si lo que quieran anotarlo, anótelo. John MacArthur escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Dice, yo nunca pensé que iba a tener, cuando me entrenaron en el seminario, que iba a tener que batallar y rescatar el mismo Evangelio de las manos de los evangélicos. Increíble eso. ¿Lees ese libro? Yo sé que usted ha oído y yo pienso que hay que cambiar el tipo de lenguaje de nosotros. Es muy común y posiblemente dentro de ustedes también hay alguno. ¿Qué uno dice? ¿Cuál es el lenguaje de uno? Yo fui salvo a los 6 años. Fui a la escuela. Fui a la universidad. Hice todo tipo de fechorías. Y viví como el diablo. Y fui salvo a los 6 años. Y a los 22 años pasó algo y entonces me reconcilié con el Señor. No. Eso no es bíblico. Hay que cambiar el lenguaje. Probablemente usted nunca fue salvo. Puede ser que haya algún caso que sí, pero probablemente no. Según el lenguaje bíblico llano, hay que hablar bíblicamente. Si usted no tiene una vida transformada, usted no va rumbo al cielo. Si usted vive como el diablo, usted es él. El diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios no se caracteriza por una vida de pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y 2, no puede pecar. Es que no puede. Usted no ve el caso del hombre que se sale de su casa y le habla mal a su mujer antes de ser creyente. Y él se pasa el día entero y le habla mal y nunca le pide perdón. Se convierte, hace lo mismo después de convertido y le habla mal. Y cuando va manejando 5 minutos, llama a su mujer, ¿me puedes perdonar? Porque hay una nueva naturaleza dentro de él que no le permite vivir en el pecado. Usted no puede. Usted no le ha pasado eso, que usted peca y usted dice, tengo que hablar con fulano. Usted ha oído a gente, por ejemplo, cristianos, que hacen fechorías, por ejemplo, o que roban en algunos lugares. Y después de 20 años, ellos tienen que llamar. Un ejemplo extremo. Llaman a los jefes, mire fulano, cuando yo trabajaba con usted, yo me robaba tal cosa y yo trabajaba 5 horas y reportaba 8. Ay, perdóneme. Es más, yo le devuelvo todo lo que yo me robé. Porque es que hay una cosa más fuerte. Esto es un cristianismo verdadero. No puede pecar porque tiene el Espíritu Santo que ejerce una influencia poderosa en él. Y ya para terminar, porque le estoy cogiendo un poquito de tiempo, el versículo 8, vuelvo atrás, donde hay un toque de esperanza, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué bueno! Cuánta destrucción, dolor y muerte ha traído el pecado que originalmente introdujo Satanás. Pero hay esperanza porque Cristo dice aquí, para esto apareció el Hijo de Dios, para eso Él vino a la tierra en carne, para deshacer, para desatar, para desintegrar, deshacer las obras del diablo, todo el pecado, toda su influencia, todo su efecto, todo su daño. Cristo lo derrotó, claro. Todavía el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y está todavía rondando, pero hay un día en que Satanás y sus demonios van a ser echados en el horno de fuego, en el lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto que estamos diciendo? Si usted hoy se ha dado cuenta que usted no es hijo de Dios, ¿qué implicaciones tiene? Si usted muere sin arreglar sus cuentas con Dios, si este Espíritu Santo que vive en el creyente verdadero no está en usted,
si usted vive un estilo de vida de pecado, un día cuando usted muera, usted va a ser echado en el mismo lugar que su padre, el diablo. Eso es bien crítico. Usted no quiere eso. Entonces, después de conocer que los hijos de Dios practican la justicia como estilo de vida, después de saber que los hijos del diablo practican el pecado como estilo de vida, y después de saber que los hijos de Dios no practican el pecado, ahora, si te encuentras en la calle cuando te vayas de aquí y alguien te pregunta, amigo, amiga, ¿de quién eres hijo? ¿Qué le responderías? Vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Tu misericordia y paciencia para con nosotros, que aunque no te buscamos, un día cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en ese momento, tú nos salvaste por la bendita gracia de Dios. Y por los méritos de Jesucristo, hoy podemos ser llamados justos y ser vistos delante de ti como que nunca hemos roto un solo plato. Más aún, toda la justicia de Cristo, todo lo bueno de Él, todo lo bueno que Él ha hecho para cumplir la ley de Dios está en nuestra cuenta como si nosotros hubiéramos cumplido toda la ley. Gloria a Dios por eso y por tu gracia. Eso es por tu bondad, no por nuestros méritos. ¿Quién puede acercarse a ti? Porque no es justo ni aun uno. Ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios por sus buenas obras. Pero gracias a Dios por Jesucristo y por tomar nuestro lugar. Pido, Dios, que tú utilices tu palabra para actuar en corazones que hoy se han dado cuenta que no son hijos tuyos. Y que vengan al conocimiento de la verdad y abandonen el reino de las tinieblas por tu poder y por tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.